La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en La verdad en 30 minutos vamos a hablar de algo importantísimo en nuestras vidas, ¿no? El ser humano es el que decide muchas veces qué camino tomar, decide quién ser, qué estudiar, en qué convertirse. Y a partir del siglo en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió en esa cruz gloriosa, maravillosa, preciosa, el mundo se partió en dos pedazos automáticamente. Y ya no tenías más que dos opciones. O la cruz, o estás fuera de ella. O estás en el camino angosto, o estás en el camino ancho. La cruz dividió al mundo entero. O Cristo o sin Cristo. No puedes estar con un pie sin Cristo y un pie con Cristo. No existen medios cristianos, ni cristianitos, ni cristianos mundanos y tibios, ¿no? Prácticamente o estás perdido o eres salvo. O conoces la verdad al Cristo de la gloria, o eres un mentiroso que está disfrazado de cristianismo. Y la pregunta sería, ¿qué eliges? La palabra de Dios, Mateo 7:13, dice lo siguiente: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y acá viene lo más triste cuando uno lo lee con el corazón, porque dice, y muchos son los que entran por ella. Por el camino ancho está hablando. Y luego vuelve a decir, porque estrecha es la puerta, por segunda vez lo dice, y angosto es el camino que lleva a la vida. Y acá viene lo más triste de nuevo. Y pocos son los que la hallan. Muchos son los que encuentran la puerta ancha y andan por él. Y muy pocos son los que encuentran el camino angosto y andan por él. No todos son cristianos. No todos de verdad conocen a Dios. En este mundo de convulsiones y de ignorantes que los llevan de acá para allá y le engañan y le mienten, son más los que están en el camino ancho que los que están en el camino angosto. Dios es tan lindo que nos ha dotado de un libre albedrío, es decir, una libre decisión. Es tan hermoso que Dios no nos obliga a realizar determinadas tareas, sino que nos da el don de discernir si hacerlo o no. Claro, está en que cada decisión traerá consigo una respuesta, ya sea positiva o negativa. O sea, lo que sembremos, lo que decidamos, vamos a cosechar. Pero en la vida encontraremos dos caminos que llevan a dos puertas muy diferentes y de las cuales esta vez quiero que reflexionemos. El camino espacioso, por ejemplo, y la puerta ancha que lleva a la perdición, que hace para ir al infierno todo, ¿no? Y preguntamos a veces, ¿qué hacer para ir al infierno? Pues absolutamente nada. Puesto que trae la herencia del pecado en tu vida, por lo cual si vives en tu vida, como la mayoría lo hace, satisfaciendo los deseos de la carne, entonces no te preocupes, puesto que tienes un pasaje totalmente pago para el infierno. El camino espacioso es el mundo y sus deleites. El mundo ese que se metió dentro de las congregaciones, ¿vio? Ese mundo de luces, de humo, de música rock, ¿no? Ese mundo de donde ya no se predica sobre santidad, separación del mundo. Ese mundo que te viven de voz y te dicen que son hombres de Dios y que están a tiempo completo, cuando Pablo es el ejemplo más grande de que trabajaba con sus manos y sin embargo mire todas las cosas que hizo. Lo mismo que Pedro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ninguno de ellos fue un vago. Por algo el Pablo podría decir con autoridad, Pablo, con autoridad, que aquel que no trabaje, que no coma, porque él trabajaba. ¿Cuántos delincuentes quieren decir eso pero no le pueden? ¿Por qué? Porque viven del prójimo. Se agarran de versículos para decir, sí, pero la Biblia dice que no tendrás que pondrá bozar al buey que trilla. El buey que trilla está comiendo constantemente y está trillando. Comida, 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 comida. El obrero es digno de su salario, el buey era digno de su comida y bueno, la comida es el salario. Nunca estuvo el dinero en juego.
El camino espacioso es el mundo y su deleite, como le decíamos. ¿Por qué espacioso? Pues porque hay mucho por donde perderse. El mundo está lleno de deseos engañosos que lleva al pecado, es decir, a la desobediencia a Dios. Hay un enorme, por qué no decirlo, gigantesca gama de pecados en este camino. A partir del famoso movimiento profético apostólico y el ecumenismo, que los agarró a todo, casi el 80% de los llamados cristianos en la ignorancia de todo lo que son esas cosas, y que sus supuestos pastores nunca se preocuparon en contarle, ni predicarle, ni enseñarle, sino empezaron a formar y a ser parte de ello. Te metas en el movimiento ecuménico de la República Argentina y se va a dar cuenta de todos los supuestos ministros que están metidos en eso. Ahí tienen los nombres, los apellidos y la congregación. Pero muchos de ellos no les dijeron a ustedes que se asociaran al ecumenismo, que andan abrazados con Bergoglio y con toda la malandrada. Porque son unos mentirosos y se creen hombre de Dios. Ahora bien, espacioso, dice, a donde quiera que veas, verás pecado. A donde quiera que vayas encontrarás deleite carnales. Este camino es el que la mayoría recurre. Es que por ser el más divertido, pero como toda compra tiene su factura, así también este camino espacioso te pasará la factura en momento determinado y el pago será tu vida, puesto que la perderá por causa de tus deseos carnales. Mucha gente no quiere renunciar a su mal carácter, a su avaricia, no quiere renunciar a su mentira, a su vida constantemente de disfraz de que son buenos, porque no quieren servir a Dios, quieren humillarse. Yo le comenté, hay ciertas personas que estuvieron charlando conmigo, hay una dama en especial que habló conmigo y me dijo, mire, yo tengo un novio que en realidad él vive conmigo, y en la congregación que yo estoy le pregunté al supuesto pastor si yo tenía que casarme, pero hay un problema, decía ella. Yo soy viuda, mi esposo murió y él me dejó una pensión. Y yo investigué, me decía la hermana, que si yo me caso con esta persona, yo voy a perder la pensión de mi marido. Entonces, esto que le planteo a usted, le plantea al supuesto pastor que yo me congrego, y el supuesto pastor me dijo que no hacía falta casarme, que estaba todo bien delante de Dios mientras nos amábamos, y que tampoco deje de poner dinero cada vez que cobre la pensión del marido. ¿Ve? Esos son los que están llevando al infierno a millones de personas. Cuando le tendría que decir, usted está en pecado, tiene que arrepentirse de ese pecado. Está mal parada delante de Dios, usted y su supuesto novio, marido, lo que sea, se mueren, se van al infierno a cabeza. ¿Por qué no lo dicen? Porque aman más el dinero que las personas. Y cuando yo le expliqué en castellano la condición de ella, si se moría ahora mismo, en ese instante, delante de mis ojos, a dónde iba a parar ella y dónde iba a parar el otro, ella me dice, pero mi pastor no me dijo eso, pero la Biblia sí lo dice. Sáquese el cuadrado de la cabeza, aprenda a pensar por usted y por sobre todas las cosas, aprenda a pensar como Dios quiere, que es a través de su palabra. La Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento sujeto a Cristo, a Cristo, a Cristo. No un hombre, no una institución, a Cristo. Ahora bien, este camino tiene como fin una puerta muy, pero muy ancha. Una puerta tan ancha que no necesitas ningún esfuerzo para entrar en ella. Esta puerta es la puerta de la perdición o la puerta de la muerte eterna. Aparentemente no es así, pues su camino es fácil y divertido. No encontrarás tropiezo en él. No vendrán prueba a tu vida, sino que todo te será puesto en bandeja de oro para que logres llegar y entrar a través de esa puerta de perdición. Sabe mucho que dicen, pero yo antes cuando estaba en el mundo estaba mejor que estar en Cristo, para cara de lucha. Si antes eras hijo del diablo, ¿qué te iba a causar problema el diablo? Ahora sos el enemigo número uno, por eso te causa problema. Pero si vos tenés al que venció al diablo, ¿por qué te tenés que hacer problema? Ese es el otro tema. El camino angosto y la puerta estrecha, este camino no es nada fácil. Pues el mismo hecho de ser angosto es señal de que necesitarás esforzarte para caminar en él. Y más aún para entrar por la puerta estrecha. Lo lindo de este camino es que no estarás solo, sino que tendrás un ayudador. Alguien que estará contigo en las buenas y en las malas, en la abundancia y la escasez, en poca palabra. Siempre estará contigo. El camino angosto no es muy popular, pues se requiere una vida santa, apartada de los deseos de la carne y que sea incompatible con las corrientes de este mundo. La mayoría de gente le usa este camino porque no se trata de satisfacer al hombre carnal que todos llevamos dentro, sino más bien de mantenerlos atados. Eso es lo triste. Este
Este camino es el camino de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a mostrar, un camino en donde será necesario que hayan tropiezo, pero que de todos ellos nos librará el Señor. Lo más lindo de este camino es su final, puesto que la puerta por la que tendremos que pasar, pese a ser angosta, detrás suya tiene una vida eterna por heredar. Cuando medito sobre estos dos caminos me doy cuenta que es más fácil a seguir es el ancho. Pero al darme cuenta de su final prefiero elegir el angosto. Sé que por mi elección habrá momentos en los cuales pensaré que no voy a poder. Pero qué lindo saber que en esos momentos de debilidad estará ahí el Señor para fortalecerme y darme nueva fuerza para proseguir. Sé también que muchos se burlarán de mi elección, pero prefiero pagar todas las clases de precio por mi elección y un día heredar la vida eterna. Amigo mío, ¿qué camino estás tomando? ¿Qué final deseas? No puedes andar sobre el camino ancho y querer entrar en la puerta angosta. Eso es incompatible. Cada camino está trazado para un solo final y eso jamás cambiará, por lo que el camino angosto siempre te llevará a la puerta estrecha y el camino espacioso te llevará a la puerta ancha. Eso siempre será así. Mi pregunta sería, ¿qué final deseas para tu vida? Es por esta razón que te invito a meditar sobre tu camino, para que evalúes si es correcto o incorrecto. Aún es tiempo para volver al camino angosto si estás caminando sobre el espacioso. Pero tú decides sobre tu futuro, pero una cosa tienes que tener muy claro. El final de cada camino, es decir, la puerta nunca cambiará a menos que decida elegir el camino correcto. Muchos hablan, ¿no? Como decía el evangelista Paul Washer, muchos hablan de ese día que se convirtieron, cuando supuestamente ellos entraron por la puerta angosta y de esa experiencia, cuando se convirtieron a Cristo. Muchos cuentan ese testimonio de que cuando vine a Cristo, Dios cambió mi vida, todo eso, pero nunca hablan de qué camino tomaron después que entraron por la puerta, si están en el angosto o si están en el ancho, porque muchos de ellos están en el ancho. Yo siempre digo, si muchos llamados artistas hubieran de verdad entrado por la puerta angosta y en el camino angosto, serían hombres de Dios extraordinarios, ¿no? Estarían sirviendo al Señor con una fe inquebrantable, como lo ha hecho John MacArthur en todos los tiempos, sin tenerle miedo absolutamente a nadie. Ni siquiera la justicia supuesta norteamericana, que lo quiso meter preso porque él jamás cerró, siempre tuvo reuniones, y en las reuniones de él jamás anduvieron con protocolo ni todas esas cosas que el mundo le exigía. Él siempre dijo, yo sirvo a Cristo, no sirvo al César. ¿Cuántos de ustedes tienen que aprender que si de verdad están en el camino angosto, estamos sirviendo a Cristo, no estamos sirviendo al César, al diablo, al Dios de este mundo? Y que las órdenes que imparten en los supuestos gobiernos vienen del mundo bajo la influencia satánica, no viene de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo y cambiar de rumbo? Buscar al Dios que de verdad conoces tus necesidades y que quiere cambiar tu destino de condenación eterna a vida eterna. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen estar en Cristo, pero su vida lo niegan. Su vida de egoísmo, de envidia, de pleito, de contienda. Y qué hablar de los ministros que viven engañando todo el tiempo. Que Dios me mostró que tenés que poner plata porque yo como hombre de Dios tengo que tener un avión, porque yo como hombre de Dios tengo que tener un 0 kilómetro, por eso Dios nunca mostró eso. Jesucristo nunca le dijo a los 12 discípulos, miren, tenemos que hacer una coleta para comprar un carro bueno y unos caballos espectaculares, porque necesitamos para andar predicando el Evangelio. Necesitamos eso, ¿viste? Así que discípulos empiecen a hacer una campaña, algo ahí para juntar plata. Jesucristo, escuchen bien lo que les voy a decir, caminó 300 kilómetros a la redonda de donde él nació predicando el Evangelio. Les vuelvo a repetir para que entiendan. Caminó 300 kilómetros a la redonda para predicar el Evangelio. Y él era Dios, él podía haber hecho y podía haber aparecido cosas, podía haber aparecido medios de transporte fáciles, sencillos. Si les dio, él todo lo puede. Nunca le dijo a los discípulos junten dinero para comprar un carro. Nunca. Y muchos llamados pastores dicen, no, porque en esa época Jesucristo no lo necesitaba, en esa época no hacía falta, pero hoy nosotros necesitamos para movilizarnos. Y el prójimo es el que paga las consecuencias. La fe verdadera es la única que puede cambiar tu vida. Y la realidad es que la verdad es que si no estás en el camino ancho, estás perdido. Y si sonara la trompeta de esta noche, miles y millones se quedan pegados a esta tierra.
su supuesto pastor y su congregación, y como la de John Austin y muchas como ella, se lo va a entregar en bandeja al anticristo. Le va a decir: anticristo, acá lo tenés, te los preparé exclusivamente para vos, son todo tuyo, hacé lo que quieras. Y muchos de ustedes no se dan cuenta que los están vendiendo, que están negociando con ustedes. Sabe, la decisión es personal. Jesús mañana te va a pedir cuenta por lo que decidiste y a quién decidiste servir, si a Él o al hombre o a una institución. Y nunca te olvides de que Jesús dijo que el viento sopla de donde quiere y va y viene y no sabes a dónde va. Y le dijo a Nicodemo: así, Nicodemo, así como el viento, es toda persona que nació del Espíritu Santo. Le estaba diciendo a Nicodemo: si de verdad vos nacés de nuevo, el Espíritu Santo va a venir a habitar dentro tuyo, Nicodemo. Y entonces ya vas a dejar de ser un religioso y vas a dejar de estar solamente en el templo, reunido ahí por años, creyéndote que eres alguien cuando no eres nadie, y el Espíritu Santo te va a sacar y te va a llevar a los lugares que te necesita. Nunca vas a permanecer encerrado tanto tiempo en un lugar, porque el Espíritu Santo no se lo puede encerrar. Porque Él conoce las necesidades de las personas. Y Él sabe dónde te va a llevar. Por algo te va a capacitar y te va a llevar, te va a sacar. Mira, si el Espíritu Santo le hubiera dicho: no, Pablito, quedaste acá, viste, ya te convertiste, quedaste acá encerrado junto con todos los hermanitos de Jerusalén. A ver, discípulos, todos que dicen acá en Jerusalén, ninguno se mueva. Dígame, iba a ser predicado el Evangelio a toda criatura, iba a haber llegado hasta el fin del mundo, que somos nosotros los argentinos. ¿Hubiera cambiado el curso de la historia en algo? En nada. Eso es algo que tienes que aprender y entender. Usted tiene que estar dispuesto, si es que está en el camino angosto y si de verdad tiene el Espíritu Santo, a que Dios en su vida sin pedirle permiso a nadie. Un hombre espiritual no le pide permiso a nadie, porque Dios que guía su vida, y es el Dios del cielo que te va a usar y te va a bendecir en las cosas que vos menos pensás. Pero para eso tienes que estar en el camino angosto. Para ello tenés que servir al Dios que murió en la cruz del Calvario. Tenés que sacarte la mentalidad de cuadrado, porque de lo contrario estás perdido. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.